Tengo una palabra de parte del Señor en esta hora y yo quiero que prestes mucha atención para lo que Dios tiene para tu vida en el día de hoy. Y lo he titulado, como lo tienen allí en la pantalla, consejos para sobrevivir en la tormenta. Consejos para sobrevivir cuando nos tocan momentos de tempestades. ¿Sabe? En la Biblia, en la palabra de Dios, hay relatos históricos de situaciones y de tormentas que se dieron especialmente en el mar. Y todas ellas nos dejan algún tipo de enseñanza donde podemos capitalizar y aprender algo, especialmente cuando nos toca vivir momentos de tempestades, cuando nos toca vivir momentos de tormentas en la vida. Por ejemplo, está en el caso de Jonás. Usted recordará, Dios le dice a Jonás, al profeta Jonás: quiero que vayas y que prediques mi palabra en Nínive para que el pueblo vuelva a mí. Y Jonás lo que hace, se toma un barco y se va para Tarsis, totalmente opuesto. Y lo que aconteció que en el medio del mar, en medio de la navegación, Jonás tranquilamente estaba durmiendo, pero Dios levantó una gran tormenta, una tempestad, un maremoto se podría llamar de esa manera, al punto tal que después que todo se descubre la situación, Jonás dice: no, tírenme al agua a mí porque yo soy el responsable de esto. Y lo tiraron al mar y de esta manera se calmó la tempestad. Aprendizaje, bueno, que no podemos escaparnos nunca de Dios. Y por otro lado, nunca podemos tampoco escaparnos de la misión que Dios nos ha encomendado. Porque ese pez que tragó a Jonás fue y me lo depositó, ¿sabe dónde? En las playas de Nínive. Por lo tanto, no es casualidad. Otro de los episodios que es interesante ver en la Biblia es cuando los discípulos, juntamente con Jesús, estaban en el mar de Galilea. Jesús estaba durmiendo y de pronto se levanta una tremenda tempestad y parecía que el barco se iba a hundir. Jesús dormía, entonces van y lo despiertan, le dicen: Señor, estamos por morir, nos vamos a ahogar todos. Jesús lo que hace, se levanta, él reprende al viento, reprende al mar y viene una gran bonanza, una gran quietud. Pero luego vienen las palabras de Jesús para sus discípulos diciendo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que cuando atravesamos momentos de tormenta es muy importante no temer, sino todo lo contrario, confiar plenamente en el Señor. Y así podríamos seguir nombrando algunas situaciones más. Pero yo hoy quiero que nos concentremos en otro momento determinado donde hubo una gran tempestad, una gran tormenta en el mar. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Hechos 27 nos relata la historia de una tormenta donde el barco prácticamente naufragó. Le cuento rápidamente la historia para no leer el capítulo, pero usted tenga a bien tener ese capítulo abierto, porque luego sí vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Resulta que el apóstol Pablo va en este barco. ¿Para dónde va este barco? Para Roma. ¿Y por qué va el apóstol Pablo en este barco? Porque él había apelado al César como ciudadano romano, entonces él tenía derecho a apelar al César y entonces se va para Roma. ¿Sabe? Por lo general, los viajes en barco en aquellos tiempos eran bastante peligrosos y muy inseguros. Y en esta oportunidad que está viajando Pablo, había vientos contrarios y había también vientos peligrosos. El barco llega a una escala, la escala es de Buenos Puertos, y cuando llega a Buenos Puertos, el apóstol Pablo les recomienda diciendo: no salgamos de acá, no zarpemos de Buenos Puertos. ¿Por qué? Y porque me parece que venimos viajando ya con bastante tormenta, bastante viento, y ahora los vientos creo que van a ser huracanados y va a ser muy complicado. La mayoría de la tripulación, incluido el capitán del barco, dijo: no, y zarparon de Buenos Puertos. Al poco tiempo de zarpar, claro, se levantaron vientos totalmente huracanados, donde la situación cada día se ponía peor. Y allí comienza un proceso de pérdidas para la navegación y el barco, y un proceso de deterioro muy grande. Según el relato bíblico,
El primer día tuvieron que rápidamente con sogas amarrar el casco del barco, ajustaron y reforzaron la nave porque se movía para todos lados y parecía que se estaba por quebrar. El viento era cada vez más fuerte. El segundo día la situación estaba más peligrosa, entonces tuvieron que lanzar toda la mercadería que tenían, mercadería para subsistir durante el viaje, pero también mercadería que era lo que iban a estar vendiendo, los comerciantes iban a estar vendiendo y de esta manera ganar su dinero. Tuvieron que tirar todo al mar para aligerar justamente el barco. El tercer día tuvieron que lanzar al mar los aparejos, es decir, todos los instrumentos de navegación del barco. ¿Y esto qué implica? Que habían perdido absolutamente el control y el dominio del barco porque ya no tenían instrumentos para poder dominarlo. Y al no tener el control, no solamente no había el control del barco, sino que habían perdido todo tipo de esperanza de salvarse. En medio de todo este contexto de esta tormenta y vientos huracanados, aparece a Pablo un ángel del Señor y le dice: Pablo, no tengan miedo, no teman, Pablo, porque solamente se va a perder el barco, se va a destruir la nave, pero nadie, ninguno de ustedes va a morir, todos se van a salvar. 14 días pasaron de en medio de esa tormenta hasta que el barco encalló, se destruyó y los 276 pasajeros, incluida la tripulación que estaba en el barco, se salvaron, como había dicho el ángel, nadando hacia la isla de Malta. De este episodio que les acabo de resumir, yo creo que tenemos algunas cosas importantes para poder aprender. Algunos consejos importantes que podemos tomar para nuestra vida si estamos pasando por alguna tormenta en la familia, o alguna tempestad en el trabajo, o alguna tormenta en nuestra economía o en nuestro ministerio. ¿Qué podemos capitalizar de esta historia? ¿Qué consejos a usted y a mí nos puede llegar a dejar esta historia, especialmente si estamos atravesando momentos de dificultad, momentos de tormenta en la vida? Simplemente le voy a nombrar algunos de estos consejos que yo encuentro aquí. El primer consejo: use el sentido común para no entrar en la tormenta. Se lo voy a volver a repetir. Use el sentido común para no entrar en la tormenta. En el versículo 8 hasta el versículo 10, mire lo que nos dice el pasaje de Hechos 27. Seguimos con dificultad, dice Pablo, a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pablo, en un momento determinado, cuando ve la situación, les aconseja y les dice: miren, mi consejo es que no salgamos, no zarpemos de Buenos Puertos. Yo creo que la navegación va a ser muy difícil, muy complicada, porque estoy viendo que hasta ahora ha sido bastante difícil por los vientos contrarios, pero veo que se va a tornar cada vez más peligroso y yo creo, dice Pablo, que podrían venir vientos huracanados. Entonces, con mucho sentido común, les advierte diciéndole: les sugiero no partamos de Buenos Puertos, porque yo creo que olfateo peligro y tormenta. Mi querido, si estás olfateando y estás viendo alguna tormenta en la familia, no vayas, no sigas. Si estás olfateando algún tipo de tormenta o alguna tempestad en el trabajo, pará, no vayas, no continúes.
Si estás olfateando alguna tormenta en algún área de tu vida, porque vos te das cuenta, yo me doy cuenta cuando la situación está pesada, cuando la situación está tensa. Usted y yo nos damos cuenta cuando la cosa vemos que no fluye con naturalidad, sino todo lo contrario, parece que viene tormenta. Usted se da cuenta, ¿verdad? Usted de esposo, usted de esposa, cuando la cosa está pesada sabe que viene tormenta. No siga, no vaya, use ¿qué? El sentido común. El sentido común, le decía Pablo, no hay que seguir navegando porque nos va a ir mal. Y el sentido común a mí, usted dice, cuando hay olor a tormenta, pará, no sigas adelante. El sentido común es parte de la sabiduría que Dios nos da para tomar decisiones correctas. El sentido común, tan escaso hoy en día, si usted compartirá conmigo, nos libera de las incoherencias que podemos llegar a hacer. Y sabe, Dios siempre tiene esa gracia de ponernos personas a nuestro alrededor que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a desarrollar el sentido común para no equivocarnos en las decisiones, que nos abren los ojos a la realidad, como el apóstol Pablo le estaba abriendo los ojos a la realidad. Miren, venimos ya bastante mal, si seguimos vamos a estar peor. El sentido común, las personas nos ayudan y nos motivan a pensar. Pero sabe, lamentablemente el problema es que a veces estamos ya tan decididos a hacer eso o a decir eso que no escuchamos a otros y aún perdemos el sentido común. Si usted me está entendiendo, diga amén. Primer consejo que yo encuentro aquí es: si hay olor a tormenta, si el sentido común te está diciendo no entres en el problema, no entres en la tormenta, no entres en la tempestad. Recuerdo muchos años atrás una pareja ya de personas mayores que habían decidido casarse y formar una familia. Ya eran mayores ellos. Entonces vinieron a verme para comentarme lo que estaban sintiendo y me dijeron que Dios les había dado una palabra en que ellos tenían que ponerse de novio, luego casarse y formar una familia. Cuando empiezan con alguna entrevista conmigo o alguien viene para decirme, Dios me dijo, yo ya no tengo nada más para decir. Si te dijo Dios, mi querido, que me voy a poner en contra de lo que te dijo Dios. El tema es que muchos dicen, Dios me dijo, como para no escuchar lo que tienen que escuchar, ¿verdad? Pero ese es otro tema que no lo vamos a tratar ahora. Dios nos dijo que nos tenemos que juntar, que tenemos que formar una familia. Ok, le dije yo, está bien. Se fueron de novio. Y parecía que la cosa iba bastante bien. A los 6 meses más o menos de novio viene ella llorando. Digo, ¿qué te pasa? No, resulta que discutimos con él, ¿verdad? Con el novio. Discutimos y él me agarró del brazo y me apretó. Y acá tengo los moretones, los dedos marcados aquí en el brazo. Y me empujó contra la pared y ella estaba llorando. Le dije, upa. Yo abrí los ojos, empecé a ejercer el sentido común. Dije, mira, esto no es muy normal que acontezca, o no lo normalice. No, pero ¿sabe qué pasa, pastor? Seguramente yo dije algo que le molestó y esto que lo molestó lo hizo reaccionar de esta manera. Yo creo que la culpa es mía. Bueno, está bien. ¿Qué le puedo decir? Todo siguió. A los 4 meses aparece nuevamente llorando. Le digo, ¿y ahora qué te pasó? No, dice, íbamos en el auto y parece que yo dije algo que le molestó mucho y me empujó y me bajó del auto allí en el lugar, en medio de una calle que hasta yo desconocía. ¿Cómo? Le dije. No, sí, eso fue lo que pasó, pero yo creo que lo provoqué, pastor. Lo provoqué y él reaccionó de esa manera. Entonces yo le dije, mira, todo lo que no se soluciona en tiempos de noviazgo, cuando se casen se va a potenciar. Esas fueron mis palabras. Y le dije, ¿estás segura que querés seguir con él? Y pero Dios nos dijo. Pastor, se calla la boca. Si Dios dijo, yo los casé.
Y yo tengo experiencia con el tema de los casamientos. Yo tengo el discernimiento, cuando estoy casando a una pareja, tengo el discernimiento de saber si eso va a funcionar o no. Es decir, hay momentos donde yo caso, digo, estos van a ser felices, la verdad que y hay momentos de caso, digo, estos se están metiendo en un lío, pero tengo que hacer la ceremonia, ¿verdad? Tengo que casar, tengo que pedir la bendición de parte del Señor. Yo los casé. A los 4 meses de casado, 2 de la mañana, suena el teléfono de mi casa. Levanto el teléfono, llorando desesperada ella, 4 meses de casado, llorando desesperado ella. ¿Por qué? Porque me dice, intentó asfixiarme en el cuello. Después se dio cuenta, reaccionó y me soltó y se fue de casa. Sentido común. Si te estás fajando estando de novio, si después te empuja y te hace bajar de un auto, sentido común. Ahí hay olor a tormenta. No entres en la tormenta. Y podemos tener tormenta en distintas áreas de nuestra vida, pero cuando olfateas que hay olor a tormenta, es sabio usar el sentido común. ¿Cuántos dicen amén? Segundo consejo que yo encuentro aquí en este pasaje. Si ya entraste en la tormenta, no pierdas tiempo ni energía lamentándote. Versículo 21 y 22. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Mire, tenemos que hacer todos los intentos posibles para no entrar en una tormenta, en ningún área de su vida. Esfuércese para usar el sentido común y no entrar en la tormenta. Cuando usted ve que la cosa se está poniendo pesada, no entre, váyase. Pero si ya entró, si ya se metió, si no pudo aguantar, si no hubo un sentido común suficiente o no le hizo caso al otro que le advirtió, si ya entró, entonces, mi querido, no sirve de nada lamentarse ni quejarse, porque usted pierde energía en eso. Ay, si yo hubiera escuchado a mis padres, no hubiera vivido esta situación. Si le hubiera hecho caso al pastor que me advirtió sobre este tema, pero no le hice caso. Si hubiera orado más antes de tomar esta decisión, mi querido, si ya entraste en la tormenta, no vas a cambiar nada quejándote, no vas a cambiar nada lamentándote, solamente se cambia con un buen ánimo, como le dice Pablo. Yo recuerdo un muchacho me vino a ver en un momento determinado hace años atrás y estaba desesperado. ¿Por qué? Porque había perdido el trabajo, pero tenía muchas deudas y no veía la solución, no le encontraba la salida. Y me vine a ver desesperado y me repetía cada rato de la entrevista: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me habré metido en esa deuda? No calculé que me podía quedar sin trabajo y era lamento y queja. Todo me sale mal. Y en un momento determinado yo ya me cansé de escuchar todas las quejas, todos los lamentos y todo lo que estaba diciendo, y le dije: mira, no podés cambiar lo que pasó. Tenés deuda y te quedaste sin trabajo. Eso no lo podés cambiar, pero sí lo que podés cambiar es la manera de enfrentar ese tema, la manera de enfrentar esa tormenta y esa situación. Y lo animé a que cambiara el no puedo por lo voy a intentar. Y sabe, cuando empezó a pensar en que lo puede intentar, le vuelve el ánimo, y con el ánimo le vuelve la esperanza de ver una posibilidad de salir de la tormenta. Una situación tormentosa no va a cambiar por tus opiniones. Una situación de tormenta no va a cambiar con explicaciones, con quejas o con lamento. Va a cambiar con acciones verdaderas y con buen ánimo. Amén. Tercer consejo. Escuche esto. Nadie entra en una tormenta y sale sin perder algo.
Por eso no hay que entrar y usar el sentido común. Nadie entra en una tormenta o sale de ella sin perder algo. Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. En toda tormenta, en toda tempestad, siempre hay alguna pérdida. Siempre. En el caso bíblico que hemos leído, el segundo día perdieron toda la mercadería. Tuvieron que lanzar al agua la mercadería para consumo propio de comida y la mercadería de venta. Se perdió todo lo que podía generar ingresos en la vida de muchos comerciantes allí. El tercer día tuvieron que lanzar los aparejos, es decir, todos los instrumentos para conducir el barco. Perdieron, por lo tanto, la dirección, perdieron absolutamente los instrumentos, perdieron el control absoluto del barco. Y el último día perdieron el barco entero. Se salvaron todos, pero perdieron el barco entero porque encalló. En toda tormenta familiar, laboral, tormenta económica o ministerial, se pierde algo. Si entraste en la tormenta, algo vas a perder. El tema es decidir qué perder. Conocí una familia, no eran cristianos ellos, pero me consultó, especialmente el hombre me consultó, y resulta que él quería entregar en un proyecto todos los ahorros de toda la vida familiar. Él había tomado la decisión que iba a tomar todos los ahorros del trabajo de su esposa, del trabajo de él, es decir, todo lo que habían logrado ahorrar, y lo quería entregar en un proyecto. La esposa no quería que eso pasara. La esposa le dijo: podemos entregar quizás la mitad para el proyecto, pero no todo lo que hemos ahorrado. No había acuerdo en cuanto a eso, no quería hacerlo. Entonces, y él insistía, hubo muchas discusiones, al punto tal que la esposa le dijo: si llegas a hacer eso y entregas todo, yo me voy con los chicos. Me voy de casa con los chicos, con los hijos. Gran tormenta familiar, discusiones, peleas, gran tormenta familiar. Hasta que él tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Voy a seguir con mi idea, voy a entregar todos los ahorros en este proyecto. Claro, él entregó todo, pero perdió su familia, perdió la familia. Si entras en una tormenta, elegí bien lo que vas a perder. Algo vas a perder, pero elegí bien lo que vas a perder. ¿Sabe? Las cosas van y vienen. Hoy las tiene, mañana no, y pasado las puede volver a tener. Siempre prefiera conservar la vida, la salud, la familia. Porque quien pierde cosas no pierde mucho. Se puede llegar a recuperar. Pero quien pierde la salud por una tormenta, quien pierde la familia, quien pierde la paz, son cosas que cuesta mucho, mucho volver a reponer. Por lo tanto, trate de no entrar en la tormenta, pero si entra, sepa qué elegir cuando tenga que perder algo en esa tempestad. Cuarto consejo: sepa que la presencia de Dios en medio de la tormenta no siempre tiene la función de calmar los vientos. Se lo voy a repetir para que usted lo pueda comprender bien. Cuarto consejo: sepa que la presencia de Dios en medio de la tormenta en su vida no siempre tiene la función de calmar los vientos. Versículo 23 en adelante dice: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla.
La presencia de Dios aquí en esta situación y en este contexto y en esta tormenta está representada por el ángel que el Señor envía. Ahora, el ángel tiene una función aquí de asesorar, no tanto de solucionar sobrenaturalmente el problema que estaban atravesando. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Mi querido, el ángel no llegó y paró el viento y dijo, se termina la tormenta. Podía hacerlo, sí, porque Dios le daba el poder para hacerlo. Pero él no vino a solucionar la tempestad. Vino para asesorar, para guiar, para enseñar cómo salir de esa situación. Porque yo creo que en algunas oportunidades, cuando la estamos pasando mal, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay situaciones complejas que estás atravesando en cualquier área de tu vida, Dios obra poderosamente con milagros. No los podemos explicar, no los podemos entender, pero los recibimos. Porque hay un poder sobrenatural de parte de Dios manifestándose y solucionando el tema de la mañana a la noche, aún sin que te des cuenta. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios actuando en medio de una dificultad. Pero no siempre Dios hace eso. No siempre viene para solucionar los problemas. En otras oportunidades nos muestra el camino, nos enseña cómo tenemos que hacer. ¿Cómo, pastor? A través de la palabra. La palabra de Dios te orienta a través de consejos de hermanos sabios, espirituales, a través de orientándonos a tomar las mejores decisiones para en realidad salir del medio de la tormenta. No siempre Dios va a hacer el milagro, muchas veces te va a orientar para que vos mismo, yo, tomemos la decisión correcta que Él nos establece en su palabra para salir adelante en la tormenta de nuestra vida. Y quinto, y con esto termino, quinto consejo que me enseña este episodio: aunque la presencia de Dios esté contigo, no menosprecies tus recursos humanos en medio de una tormenta. Aunque la presencia de Dios esté contigo, no menosprecies tus recursos humanos en medio de la tormenta. Versículo 30-31. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Pablo era apóstol, Pablo no era marinero. Pero no obstante, aunque el ángel del Señor se le había aparecido y lo había visitado, él sabía que la presencia de los marineros era fundamental para salir adelante de la situación. ¿Está comprendiendo, verdad? Que los marineros permanecieran, es decir, recursos humanos, aunque Dios estaba, porque Dios se presentó a través del ángel. Él sabía que esos marineros tenían que estar allí. Y le dice al capitán, le dice: no dejen que se vayan porque los necesitamos, si no, no nos vamos a salvar. Recursos humanos aprovechados. Llegó el día 14, tempestad. Y Pablo les dice: tenemos que comer, tienen que comer. No habían probado bocado. Fíjese versículo 36 en adelante. Todos se animaron y también comieron. Éramos un total de 276 personas en el barco. No solamente recuperaron fuerzas físicas, sino que también recuperaron ánimo, esperanza, fe. Y comenzaron a cuidar las energías de su cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque comieron, estaban en medio de la tempestad. Comieron, necesitaban ellos sus recursos propios, su fortaleza propia. Por lo tanto, esto no quiere decir que Dios no esté interviniendo. Dios interviene, pero aunque Dios intervenga, qué importante es poder contar con los propios recursos humanos. Dios, mi querido, va a estar contigo en las tormentas de tu vida, pero también es importante que uses tus capacidades, que uses tus experiencias, que uses tu inteligencia
para poder salir adelante en las tormentas que la vida muchas veces te presenta. Termino simplemente dejándote el resumen de lo que acabo de compartirte. Trata de usar el sentido común y si olfateás tormenta, no entres, no te metas, escapá, huí. Pero si ya entraste en la tormenta, mi querido, primero, no pierdas tiempo quejándote, no pierdas energía lamentándote. Comprende seguramente que vas a perder algo y trata de ser sabio en qué vas a elegir para perder. Recordá siempre que lo más importante es la familia, lo más importante es tu vida, lo más importante es la salud, lo más importante es la paz. Tené la certeza y la seguridad que Dios siempre va a estar contigo, aunque no vas a darte la solución milagrosa, pero sí va a orientarte de cómo salir de las tormentas. Y no desestimes los recursos humanos que tienes. Mantén siempre vigor físico. Y Dios entonces, claro que sí, te va a dar la victoria. 5 consejos de cómo sobrevivir en las tormentas que la vida nos presenta. Nos ponemos